Muy bien, vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 8 en adelante. Recuerde que estamos estudiando las epístolas pastorales, hemos retomado el estudio y estamos en esta sección, desde el capítulo 2 al capítulo 3, donde el apóstol Pablo va detallando en un sentido quiénes son las personas quiénes son los grupos de personas que componen la iglesia. ¿Se acuerda que en el capítulo 2, los primeros versículos, se habló de los hombres que oran? Luego en la segunda sección, o en la segunda parte del capítulo 2, habla de las mujeres piadosas. Luego de la primera sección del capítulo 3, habla de los pastores capaces. Y ahora estamos estudiando los diáconos aprobados. Diáconos aprobados, desde el verso 8 hasta el verso 13. Para luego, verso 14 al verso 16, poder considerar una iglesia madura, o creyentes maduros, más bien dicho. ¿Sí? ¿Pasó algo? ¿No? Allá. Gracias. Gracias. Entonces, como dije, estamos ahora en la parte de considerar los diáconos aprobados. Diáconos aprobados. Capítulo 3, verso 8 al verso 13, dice lo siguiente: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y después de esto vamos a estudiar más en detalle esta porción del pasaje. Querido Padre Celestial, gracias por ser sus hijos y por ser parte de una iglesia local que busca predicar y enseñar su palabra para poder vivirla conforme a su deseo, conforme a lo que usted estima y conforme a lo que usted quiere de nosotros como su iglesia. Gracias por ser sus hijos, por tener seguridad y vida eterna, por poder saber que si morimos hoy vamos a disfrutar la eternidad con usted. No por nuestros méritos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Y ahora, Señor, le pedimos que usted hable a nuestros corazones por medio de su palabra, que nos anime, que nos enseñe, que nos exhorte para hacer lo correcto delante de usted. Lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Se acuerda que la semana pasada simplemente introdujimos el tema de los diáconos aprobados, tratando de explicar un poquito? Perdón. Allá. Ok. ¿Se acuerda que la semana pasada introdujimos el tema de los diáconos, tratando de explicar un poco en qué consiste el oficio, qué significa el oficio? ¿Qué es ser? Hemos dicho que la iglesia tiene dos oficios o dos tipos de oficiales. También hemos dicho que, y lo enseñamos al principio cuando recién estudiamos el oficio del pastor, que el que se llame al pastor y a los diáconos oficiales no es porque tengan un grado o un rango jerárquico dentro de la congregación. No es porque ellos estén por sobre otra gente dentro y tienen una autoridad implícita mayor o superior que el resto. No es que ellos mandan, no es que ellos son los jefes de la iglesia, sino que se llaman oficiales porque cumplen con un oficio, que es un grado en un sentido de especialización en el servicio que eventualmente otros no tienen. Por eso se les llama oficiales, no porque tengan un rango, como en la milicia, sino porque tienen un oficio de especialización. ¿Sí? Básicamente eso es. Ahora, la semana pasada explicamos en qué consistía
el oficio del diácono. ¿Se acuerda que dijimos, o qué dijimos acerca del oficio del diácono? ¿Qué es un diácono? Un servidor, ¿no es cierto? La función del diácono es el servicio, ese es el rango o ese es la descripción del oficio del diácono, un servidor, ¿sí? Ahora, la semana pasada también explicamos a partir de Hechos capítulo 6, dije lo siguiente, quiero recordar este tema, dije, en Hechos capítulo 6, si bien es cierto, en ese capítulo en ninguna parte aparece la palabra diácono como tal, ¿no es cierto?, sí se describe muy bien el oficio del diácono, como un servidor, ¿sí? Pero también a partir de ese capítulo definimos algo, ¿se acuerda? ¿A quién sirve el diácono? ¿A quién sirve? Al pastor. ¿Pero quiénes son los beneficiados? La iglesia. ¿Por qué sirve al pastor? Porque con su servicio, ¿qué es lo que hace? Aliviar o liberar el trabajo del pastor en aspectos de pronto físicos, administrativos, que demandarían tiempo del pastor. Esta semana conversaba con un hermano y quiero decir esto, hermanos queridos. Si por ese motivo usted necesita utilizar algo que es de la iglesia, no hay problema en que lo haga, siempre y cuando los diáconos lo sepan. Usted necesita llevar una silla a su casa, no hay un problema, pero avísele a los diáconos, pídale permiso a los diáconos, en un sentido. Necesita una mesa, hable con los diáconos. Necesita loza, hable con los diáconos. No para que el diácono se lo lleve, ni tampoco para que el diácono lo vaya a buscar después de 2 años que no ha vuelto la loza, después de 3 años que no ha vuelto una mesa, ¿no? Pero sí para que el diácono sepa. Ahora, alguien me decía, ¿tú tienes que saberlo como pastor? En un sentido el domingo lo expliqué, ¿no? Si yo tengo que andar en ese tipo de detalles, entonces yo me pierdo en mi oficio pastoral por preocuparme de ese tipo de detalles, ¿no? Hermano, si hay detalles que usted puede resolver solo, resuélvalo solo. No es necesario que yo esté, ¿no? Le ponía este ejemplo a una persona esta mañana. Si usted va a la feria y quiere comprar manzana y encuentra manzanas rojas, verdes y amarillas, no me llame por teléfono para preguntarme, pastor, ¿cuál compro? Compra la que le guste, la que es de su preferencia. Porque si yo tengo que andar en ese tipo de detalle, me pierdo en el oficio pastoral. ¿No es cierto? Pero si usted tiene que decidir respecto de si acepta o no acepta un trabajo que probablemente le va a demandar tiempo de comunión con la iglesia, de tener que salir, probablemente ahí son buenas preguntas que hacer, ¿no? O si usted dice, ¿sabe, pastor? Estoy considerando seriamente cambiarme de ciudad. Quiero irme a vivir a otro lugar. Creo que ese tipo de cosas también son cosas que de pronto podría compartirlas, ¿no? Yo no le voy a dar ni el permiso ni no el permiso, pero que es bueno saber para orar juntos, ¿no? Porque al final, recuerde, la decisión es suya. Porque si yo le digo, cámbiese, y a usted le va mal en el otro lado y no encuentra trabajo, ¿de quién va a ser la culpa? Mía. Mía. Y si le digo, no se cambie, y usted no encuentra trabajo acá, y resulta que allá la economía empieza a florecer, ¿de quién va a ser la culpa? También mía, pues. Ahora, por eso decimos que por eso decía la semana pasada, les compartía esto, ¿no? Que el diácono, ¿a quién sirve? Al pastor, porque libera en un sentido al pastor de cuestiones que son más bien administrativas, que son más bien de carácter físico, ¿no? Para que el pastor pueda, como lo dicen efectivamente los hermanos, los apóstoles ahí en Hechos capítulo 6, para que ellos se pudiesen dedicar a qué cosa? Al estudio de la palabra, la predicación y la oración. ¿Sí? Entonces, más o menos de eso estuvimos hablando. También vimos cómo la palabra diácono se aplica a distintas personas en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Se aplica a los garzones, a los mozos en las bodas de Caná. Ellos eran los servidores, diáconos. Se aplica al Señor Jesucristo, que es servidor de la ley, diácono. Se aplica a los magistrados, ¿no es cierto?, que son servidores de Dios para nuestro orden, diácono. Se aplica a los demonios, que son ministros de Satanás, diácono.
Ahora, ¿estamos diciendo que nuestros diáconos son demonios? Bueno, a veces, no sé, yo... No lo son, ¿no? Solo, ¿qué es lo que traté de mostrar al mostrar todos estos pasajes? ¿Qué es lo que traté de mostrar? Cómo la palabra diácono se utiliza. Y se utiliza con distintas acepciones, servidor, diácono, ministro, administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy día vamos a empezar a considerar cuáles son las calificaciones que debe cumplir un hombre que va a oficiar o que va a ejercer el ministerio diaconal dentro de una iglesia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, déjeme simplemente mencionar un detalle. En Hechos capítulo 6, verso 3, mire por favor, Hechos capítulo 6, verso 3, es interesante. Porque cuando, ¿se acuerda que dijimos esto? Cuando el sector griego de la iglesia en Jerusalén se levanta con una murmuración, ¿no es cierto?, diciendo que sus viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria respecto de las viudas de los judíos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacen los 12? Dicen, dan una solución. Bueno, busquen entre ustedes a 7 varones que se encarguen de este oficio, que se encarguen de este servicio, que se encarguen de este ministerio. Pero ellos establecen en un sentido ciertas condiciones, ciertas calificaciones que estos hombres deben de tener. Hechos capítulo 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Y cuáles son las calificaciones que deben de tener? Llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pareciera que ahí están todas las calificaciones, ¿no? La verdad es que no. Estas calificaciones son como bien generales, porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 al verso 13, va a detallar un poco más las calificaciones. Simplemente déjeme mencionar esto, ¿no? El que estos hombres fuesen llenos de buen testimonio, habla de cómo la gente les miraba, les veía, les observaba. No solo la gente de la iglesia, sino la gente del mundo también. ¿Qué es lo que la gente del mundo opina acerca de las personas que van a ejercer el oficio diaconal? También dice que no solo debían tener buen testimonio, sino que también debían ser llenos del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con qué es lo que les llena, qué es lo que les controla, qué es lo que les guía, qué es lo que les ayuda a tomar decisiones. ¿Son sus propias emociones? ¿Son sus enojos? ¿Son sus rabias? ¿Son sus penas? ¿Son sus alegrías? ¿Son sus gozos? ¿Son sus éxitos? ¿Eso es lo que les lleva a tomar una decisión? ¿Es lo que otro le sugiere? ¿O es el Espíritu Santo quien le guía a tomar una decisión sabia, correcta? Pero también dice que deben ser llenos de sabiduría. Y déjeme decir que la sabiduría no es conocimiento, la sabiduría es conocimiento aplicado. ¿Cuánto conoce de la Biblia y cómo lo aplica a su propia vida? Hermano, déjeme decirle una cosa, hay una situación, la pandemia fue muy interesante en muchos aspectos. Y la pandemia nos puso a los pastores particularmente en una situación compleja. ¿Sabe por qué? Porque como empezamos a transmitir los cultos vía Zoom, generalmente los pastores, ¿desde dónde transmitíamos los cultos? Cuando nos conectábamos a un culto, ¿de dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En la casa, sí, pero ¿en qué parte de la casa particular? En la oficina del pastor, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que hacíamos los pastores cuando transmitíamos? ¿Dónde poníamos la cámara? ¿O hacia dónde poníamos la cámara apuntando? Hacia la biblioteca, ¿no? Y mostrábamos la gran cantidad de libros que teníamos. ¿Sí o no? Gracias, hermana Malva. Me gusta su honestidad. Ahora yo haría una pregunta, ¿no? A esos pastores, los mismos pastores. Porque una pregunta que yo mismo me haría. De toda esa gran cantidad de libros que exhibíamos en nuestras bibliotecas, ¿cuántos realmente hemos leído? Y de esa pregunta haría una segunda pregunta. ¿Cuántos de los muchos consejos que aparecen en esos buenos libros hemos seguido? La sabiduría, hermano, no es conocimiento. La sabiduría no tiene que ver con una gran biblioteca. Hacemos el texto, ¿no? Pero no lo aplicamos. Bueno, sigamos mejor. Si no me voy para otro lado que no quiero irme, entonces... No había coquita, ¿no? No.
¿Ah? Bueno, esto está bien. Los diáconos asimismo. Fíjese qué interesante esta frase introductoria a la sección que viene ahora. Porque esta frase introductoria, en un sentido, ¿qué es lo que hace? Conecta la idea que va a seguir con la que precede. Antes, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo? Estableció las calificaciones, las condiciones, las cualidades que debía tener el hombre que iba a ejercer el ministerio pastoral. ¿Se acuerda? Palabra fiel, si alguno no es el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Y empieza a desarrollar, y bueno, dijimos, ¿no?, que irreprensible era la condición que se componía de las demás cualidades. Bueno, acá él va a decir algo parecido, va a continuar con la idea de las calificaciones. Y va a decir, los diáconos a sí mismos, primero deben ser, ¿qué cosa? Honestos. ¿Qué significa que sean honestos? ¿Qué entendemos nosotros por que sean honestos? Fíjese que interesantemente la Biblia, la traducción de la Biblia de las Américas, traduce el término honesto como dignos. Dignos. Entonces, en vez de decir que deben ser honestos, dice deben ser dignos. ¿Qué significará esto? Bueno, básicamente, hermano, se podría traducir como deben ser honorables o serios. ¿Cuál es la idea? Que sean confiables. Que cuando hablan, la gente les crea. Que no ponga en duda lo que están diciendo. Hermano, déjeme decirle esto, o déjeme preguntarle esto. ¿Los diáconos se pueden reír? ¿Pueden hacer un chiste? ¿Pueden hacer una broma? Sí, ¿no es cierto? Pero no pueden ser un payaso. Ese es el punto. ¿Se pueden reír? ¿Pueden hacer una broma? Sí, no pueden ser un payaso. Pero tampoco tienen que ir al otro extremo. Son tan serios, son tan dignos, que son amargados. Usted ha escuchado la expresión, ¿no? Yo a veces le he dicho que pareciera que hay creyentes que no fueron bautizados en agua, sino que en jugo de limón, por lo agrio que son, por lo amargos que son. Porque uno los mira y nunca se ríen. Porque uno los mira y pareciera que siempre están enojados. Los diáconos asimismo deben ser honestos. No deben ser payasos, pero no deben ser amargados. La gente no debe poner en duda lo que ellos están diciendo. Pueden hacer bromas, pero su vida no puede ser un chiste toda la vida, todo el tiempo. En ese sentido, deben ser personas confiables. Mire, usted sabe, ¿no? Hermano Pablo es nuestro tesorero. Además de ser diácono, dentro de su oficio diaconal, él tiene el cuidado de la administración de los recursos económicos. Muchas veces, ustedes saben que a mí me llega mucha información de gente que tiene necesidades, que tiene situaciones, o iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo muchas veces, antes de plantearle a ustedes si podemos hacer o no podemos hacer algo, yo voy donde Pablo y le digo, Pablo, me llegó esto. ¿Será que podemos hacer algo como iglesia? Si Pablo me dice que no, yo ni siquiera se los pregunto a ustedes. Y si Pablo me dice sí, yo le digo, ¿y con cuánto crees tú? Con tanto. Yo tampoco le pregunto a él, ¿no podría ser con un poco más? No, si él me dice que con eso, que podemos y con eso, yo confío. Porque sé que él me está diciendo, porque él conoce la finanza. Él sabe lo que está. Entonces yo confío en lo que él me está diciendo. No necesito ir o decirle, no, sabes que tráeme el libro de finanzas porque lo vamos a revisar, porque yo creo que podría ser. No, ¿por qué? Confío en lo que él me está diciendo. La idea de que el diácono debe ser honesto, honorable, serio, ¿no es cierto?, digno. La idea es que la gente confíe, crea en la persona, al punto de que otros creyentes, eventualmente, quisieran imitarles, quisieran ser en un sentido como ellos, que otros diáconos quisieran ser serios como ellos. No lo hemos logrado con todos los diáconos que tenemos, pero hemos tratado que así sea, ¿no? Abel te está echando la culpa a ti, ¿ya? Luego dice, no solo dice que deben ser honestos, ¿qué más dice? Sin doblez. Mire, yo no me voy a meter en el griego aquí porque aquí hay un profesor de griego presente con nosotros hoy día, entonces no me voy a meter en eso. Yo no sé si ustedes saben, pero David es profesor de griego. David Díaz, profesor de griego. Cualquier duda con él después. Yo no me voy a meter más allá, ¿no? Solamente voy a decir esto. Es interesante la palabra. La palabra.
Porque la palabra aquí, la palabra sin doblez, es que no sean dílogos. Los dejé igual, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Dílogos? ¿Sí? ¿Qué significa que sean dílogos? Que tengan un doble discurso. Un doble discurso. De nuevo, la palabra, la Biblia, la traducción de la Biblia de las Américas traduce sin doblez como de una sola palabra. Por la naturaleza del oficio del diácono, él va a tener que andar en muchos lugares, va a escuchar a mucha gente hablar. Y no puede ser que él tenga un discurso con unos y que después vaya a otro lugar y que de acuerdo a cambie el discurso con otros. No puede ser que de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la persona con la cual está hablando, él vaya cambiando, modificando la versión de lo que cree, de lo que piensa. Por eso que dice que no debe ser un hombre sin doblez o una persona sin doblez. De nuevo, tiene que ver con la confianza. Yo debo confiar en lo que me está diciendo, yo debo confiar en lo que me cuenta. No que porque le afecte, no me acuerdo si es un proverbio o es un salmo, que dice que aún jurando en daño propio, no por eso cambia su forma de hablar o su forma de decir las cosas. Aunque le sea contrario. Mire, ayer tuve un problema mecánico. Habrán notado que no está el auto, entonces un vecino me recomendó un mecánico. Me dijo, él me ve los autos a mí, es bueno. Entonces él mismo lo llamó y el hombre vino, ¿no? Y me empezó a revisar el motor y me empezó a decir algo que otro mecánico ya me había dicho. Pero me dijo, yo creo que esto no es... En fin, me dijo lo que el otro me dijo, pero me descartó algunas cosas. Y me dice, ¿qué cree usted? Y yo le dije, ¿le soy sincero? Mire, le voy a ser muy sincero, aunque me juegue en contra. Yo no entiendo nada de mecánica. ¿Y por qué le digo aunque me juegue en contra? Porque usted ahora me podría decir, mire, tiene esto, esto y esto, le hice esto y esto y esto, y no le hizo ni un tercio de lo que dijo. Y yo le voy a creer. No, me dice, sí, yo... Entonces yo termino y le digo, ya, se lo entrego en sus manos. Casi le digo, lo encomiendo en sus manos, ¿no? Pero iba a ser como muy... No. ¿Ah? Y le digo, mire que yo soy pastor y esta es mi herramienta de trabajo. O veo una de ellas. Me queda mirando y me dice, ¿y usted es pastor? Sí. Mire, yo me congrego en la iglesia tanto, en Independencia, pastor, qué bueno, qué alegría. Ya, pues le dije, eso me da más confianza. Así que lo llevamos y cuando llegué al taller lo guardamos, qué sé yo, habían un par de vehículos ahí con el pescadito. No, este es del hijo del pastor de aquí atrás, me dice, y este otro es de este otro. Ya, me dio confianza. ¿Por qué estoy diciendo? Porque no puede tener doble discurso. Yo podría haber dicho, yo no soy mecánico, pero algo entiendo, ¿no? No entiendo nada. Pues. Si yo lo único que sé de mecánica es que hay que meter la llave, girarla, y que en mi auto tengo que apretar el embriague para girar la llave para que encienda. Eso es lo único que yo sé. No sé más. El diácono no puede tener un doble discurso dependiendo de la situación, dependiendo de dónde está, con quién está. Eso es peligroso. Porque el diácono, de nuevo, por la naturaleza de su oficio, está en mucho contacto con personas, con gente. Entonces yo no podría tener un diácono al cual tener que decirle, te prohíbo que visites casas. Te prohíbo que visites personas. Limítate al jardín. Limítate a la pintura. Limítate a esto, pero no visita a la gente. No trates con la gente. Porque la naturaleza del oficio del diácono, ¿por qué surgió? Para servir, no mesas. No mesas, sino que servir a los pastores, a los apóstoles, por medio del servicio a la gente. ¿Se entiende por qué no puede tener un doble discurso, no? Debe ser confiable. Sigo avanzando porque si no se nos va el tiempo. ¿No dados a qué? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Hablamos cuando hablamos de los pastores, ¿no?
Yo no creo que esto sea una prohibición explícita a que no puedan beber o consumir alcohol. No creo eso, sinceramente. Yo molestaba en Recoleta cuando en mis años que fui diácono, yo molestaba con esto. Yo decía, esta es la parte que me gusta de ser diácono, porque a los pastores se nos daba el vino, o sea, nada, pero los diáconos no daban mucho, o sea, un poquito sí se podía. Me gustaba esa parte, ¿no? Podía ponerle un poco. Pero no, no creo en eso. Yo no creo que sea una prohibición explícita. No creo que sea una prohibición explícita. Si así fuese, el Señor Jesús no hubiese convertido el agua en vino, el agua de Caná. Si así fuese, Pablo no le dice a Timoteo, por causa de tus molestares estomacales, bebe un poco de vino. No creo en eso. Creo que el consejo es, de nuevo, dada la naturaleza del oficio del diácono, no te sientes a la mesa a beber una copa de vino y te pares hasta que la chuica se terminó. No exageres. No exageres. Que no sea que el vino te controle. Porque lógicamente el vino o cualquier otra cosa. Hermano, hay pecados. Creo que les mencioné este libro la semana pasada, Pecados Respetables. Hay pecados que nosotros pasamos por alto, ¿no? Cuestionamos, no, el creyente no puede beber vino, alcohol. No puede fumar tabaco. ¿No es cierto? ¿Qué hay de la glotonería? ¿Cómo se llama el pecado capital? ¿Qué hay de la gula? Gente que se sienta a una mesa y no se para hasta que se acabó todo lo que había en la mesa. Que parecen langosta. Se lo comen todo. Una vez alguien me decía de un hombre, ¿no? Que cuando tenían tiempos de trabajo iban a comprar pollos asados para la gente. ¿Cuántos son? 5. Ya, traigan 2 pollos. Uno dividido en 4 y el otro enterito nomás. Y este hombre se mandaba el enterito solo. Y yo lo conozco. Físicamente lo creo. Lo creo. Creo que sí. Cuestionamos este tipo de cosas, no cuestionamos lo otro. Cuidado con lo que cuestionamos. Cuidado cómo juzgamos y cómo medimos ciertas cosas. Creo que aquí cuando dice no daba mucho vino tiene que ver con que no te controle esto. Y no solamente esto, sino que cualquier tipo de droga social. Porque lógicamente cualquiera de este tipo de cosas, ¿qué es lo que termina haciendo? Termina afectando el juicio de una persona. Creo que el apóstol Pablo está haciendo este hincapié, este énfasis, no dado a mucho vino, tiene que ver con que no te controle. No hay algo que te controle y que te nuble y que te lleve a tomar malas decisiones, ¿no? Hay gente que cuando come mucho, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué les da? Sueño. Yo después del almuerzo siempre necesito la pastoral, media horita por lo menos de pastoral necesito. ¿Siempre puedo? No siempre puedo. En mi oficina en la facultad tengo un sillón. Bajé un sillón del segundo piso, que es el sillón de los acusados. Ahí cuando necesito hablar con alguno de los muchachos, alguno de los alumnos, los invito a mi oficina y los siento en el sillón. Ellos saben que es el sillón de los acusados, porque cuando se sientan ahí porque tenemos que hablar de algo. Pero también es el sillón de la pastoral. Porque a veces estoy tan cansado que sé que no voy a llegar a mi casa porque voy mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me siento ahí en el sillón un ratito, cierro las cortinas, media horita, listo, recupero fuerza y sigo. Cuando a veces tengo que venir de la facultad para acá, me quedo media horita ahí. Necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque almorcé. Y eso significa que almorcé pochito, quedé contento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Que hay cosas que te afectan, ¿no? Te afectan físicamente, afectan el juicio. El alcohol afecta el juicio. Ciertos medicamentos afectan el juicio. Ciertas comidas afectan el juicio. Pablo creo que le está diciendo a los diáconos, cuidado. O está estableciendo este principio, ¿no? Cuidado. Porque además el diácono visita muchas casas, po. Se reúne con mucha gente. Entonces, está expuesto a que en cada casa que va le sirvan alguna cosita. Si hay mucha confianza, son capaces hasta de servirle otra cosita. Dejémoslo ahí. Los diáconos sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no damos mucho vino. ¿Qué más? No codicioso, ganancia deshonesta. ¿Cuál era la función principal de los diáconos, no de los diáconos, de los servidores en Hechos capítulo 6? Distribuir
o ser parte de la distribución diaria, ¿no?, de los alimentos a las personas necesitadas. ¿De dónde surgían esos alimentos? De la canasta familiar, ¿no? La canasta de la iglesia, ¿no? Si usted recuerda capítulos anteriores, mire, vaya a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire lo que hacían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Avance un poquitito hasta Hechos capítulo 4. Verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabe de dónde salió el dinero, o de dónde salieron los alimentos que se distribuían diariamente en la iglesia de Jerusalén? Del dinero de las propiedades vendidas que habían sido traídas a los pies de los apóstoles para que ellos administraran. Ahora, cuando los apóstoles dicen, busquen a personas que hagan este oficio, ¿qué es lo que están haciendo? Están delegando la administración, el cuidado. Ellos agarran la plata que le habían pasado, lo que les quedaba, y se lo entregan a los servidores. Ahora ustedes encárguense de esto, no nos dejen a nosotros con este trabajo. Háganlo ustedes. Entonces, en un sentido, el diácono, ¿qué es lo que hace? Administra recursos que no son de él. El diácono administra ofrendas, administra diezmos, administra finanzas que no son propias, que son de la iglesia, en un sentido. Ahora, ¿se imagina un diácono al cual le gusta la plata, que es codicioso de ganancias deshonestas? ¿Lo podemos dejar cuidando los dineros de la iglesia? No, no podemos. Porque esos dineros se van a mal utilizar, esos dineros se van a terminar perdiendo. Porque él va a hacer negocio. Y esos negocios se van a perder. ¿Sabe que interesantemente cuando surgieron los escándalos de la colusión en Chile? La colusión de las farmacias, del pollo, del papel higiénico, en fin, todas las colusiones que hubieron, ¿no? Más todas las que quizás todavía no se descubren. ¿Sabe que interesantemente una expresión que se utilizó en los juzgados cuando se hablaba de esto era que se estaban obteniendo ganancias deshonestas? Hermano, no todas las ganancias son deshonestas. Pero las ganancias que se obtienen de mala manera, sí lo son. Sí lo son. Si el día de mañana el hermano Pablo me dijera, pastor, ¿y qué tal si tomamos un depósito a plazo con la plata que tenemos? No toda. Pero si tenemos, de lo que tenemos, si tomamos el 50% tomamos un depósito a plazo para ganar un poco de interés, eso es legal, pues. ¿Es una ganancia deshonesta? No. Pero si me dice, pastor, ¿qué tal si con la mitad de la plata que tenemos? No, con un cuarto nomás. Con un cuarto de la plata que tenemos, vamos y compramos droga y nos ponemos a vender. Y vamos a cuadruplicar la ganancia. Y yo le diría, está interesante, ¿eh? ¿Qué tal si me dice eso? ¿Eso sería una ganancia deshonesta? Por supuesto que sí. No compremos droga. ¿Te parece si apostamos a los caballos? O no, no, es muy peligroso los caballos. Como aquí hay gente que sabe de fútbol, apostemos a los equipos de fútbol. ¿No es que ahora se puede apostar? Se hacen un gol en el primer tiempo, se hacen uno en el segundo tiempo, cuántas amarillas, cuántos tiros córner, en fin. Y si apostamos en eso es ganancia deshonesta. Eso es ganancia deshonesta. Entonces, el apóstol Pablo en un sentido dice y establece, ¿no?, que no deben ser codiciosos ganancias deshonestas, porque se les van a encomendar, se les van a confiar cosas que en manos de una persona, perdón que lo plantee de esta forma, pero no hay otra forma, que en manos de un ladrón son peligrosos, ¿no? No podemos, como dice el dicho popular, no podemos dejar al gato cuidando la carnicería. No podemos. Yo agradezco al Señor por los hombres que ha puesto aquí en nuestra iglesia en el cuidado y la administración, porque han sido fieles. Por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que
es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Y cuál es la idea de fiel? Lo más parecido al dueño original. Que cuide como si fuese de él. Que cuide como si fuese de él. Sigue el texto, dice verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano, déjeme decirle, los diáconos dentro de la iglesia, su principal responsabilidad es el servicio, no la enseñanza. Es más, es muy probable que algunos diáconos tengan solo el don de servicio y no el don de enseñanza. Y si no tienen el don de enseñanza, no tienen la obligación de enseñar. Porque no vamos a poner a alguien a hacer algo que va a terminar frustrado, ¿no? Que se va a frustrar él y que va a frustrar a la gente. Porque cuando uno enseña y no tiene el don de enseñanza, termina frustrando también a los alumnos. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Pasa eso? Sea honesto, diga sí. Sí o diga amén, no sé. Pasa, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si bien es cierto, el diácono no tiene la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia, sí tiene una responsabilidad. ¿Sabe cuál es? Conocer perfectamente su fe. Por eso que el texto dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que conozcan lo que creen, porque ellos perfectamente pueden ser un muro de protección, un dique de contención ante falsas enseñanzas, ante falsas doctrinas. ¿Se acuerda que yo les decía la semana pasada que yo nunca salgo de la iglesia si es que yo sé que los diáconos, al menos uno de ellos, no va a estar en la iglesia? ¿Por qué? Porque yo no quiero exponerme que el día de mañana salga de la iglesia la persona que quede predicando, enseñe una herejía y pasó colada, nadie supo, nadie se dio cuenta, porque el diácono además que debiera conocer su fe, no, predicó bonito, tan lindo lo que dijo. Nos tiene a todos rezándole ahora a la diosa madre. ¿Sí o no? Hermanos, déjeme decirle, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 17, algo interesante, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se acuerda que citamos este texto en la escuela dominical la semana pasada? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero para que eso suceda, ¿qué es lo que tiene que pasar? Él tiene que conocer primero el texto del versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Él debe conocer la escritura. Esta escritura que ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo no pretendo, insisto, que los diáconos, que Pablo, que Abel, que Leo, se paren acá a enseñar si es que no tienen el don de enseñanza. No digo que no lo pueden hacer. Es más, hasta me ha gustado cuando alguno de ellos enseñaba. Me acuerdo de uno que enseñó una vez 2 horas y media, ¿no? Y después me decía que era larguero yo para predicar. Pero no importa, lo dejo ahí nomás. Los que saben, saben, ¿no es cierto? Yo no digo que ellos tengan que enseñar, pero sí tienen que saber. Por eso me gusta que hayan algunos de ellos que están estudiando en el Instituto Bíblico, que sus esposas están estudiando, que se están preparando, porque necesitan aprender, necesitan profundizar en su fe. Hermano, los años que usted lleva de iglesia no son sinónimos ni de madurez ni de conocimiento bíblico. Usted puede tener 30, 40, 50 años dentro de una iglesia y ser una guagua, espiritualmente hablando. Ser una guagua, inmaduro, que se enoja y se ofende por todo lo que no le gusta, por todo lo que le dicen y no le parece. ¿Usted ha escuchado hablar de la generación de cristal? ¿Sabe lo que es la generación de cristal? Es una generación actual, es un grupo, creo que va del año 2000 para arriba, más o menos. Esa es la generación de cristal. ¿Y sabe por qué se llaman de cristal, no? Porque los tocan y se rompen, porque no enfrentan nada. Ni una cosa la enfrentan. Todo lo dejan a media. Es que no puedo.
es que no voy a ser capaz, es que no voy a lograrlo, no voy a esto, no, aquí, nunca terminan nada. Siempre arrancan de todo. Hermano, déjeme decirle, a veces pareciera que hay creyentes que nacieron mucho antes del año 2000, que pareciera que son parte igual de la generación de cristal de las iglesias. ¿Por qué? Porque nunca crecieron en la palabra, nunca profundizaron, nunca echaron raíces en la escritura. Entonces no tienen las herramientas para enfrentar las dificultades. Por eso creo que los diáconos necesitan, como dice el apóstol Pablo, deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Deben conocer lo que creen. Y estos también, y con esto vamos a terminar por hoy, verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hermanos, los diáconos se tienen que probar en el servicio. Los diáconos se tienen que probar en el servicio. Creo que ese es el principio de este texto, pero también creo lo siguiente, que todo creyente se prueba en el servicio. Recuerde que algo que dijimos la semana pasada, no solo los diáconos sirven dentro de una iglesia, todo creyente tiene la obligación de servir y todo creyente se prueba en el servicio. Hermano, déjeme decirle una cosa, ¿sabe cuándo yo observo y pruebo a los creyentes de esta iglesia en el servicio? ¿Sabe cuándo? Los días de aseo general. ¿Cuántos vemos acá? Hartos, ¿no? Más de 30. Vamos a exceptuar a las visitas. Vamos a sacar a las visitas. Más de 30. ¿Y cuando son los días de aseo general? El día que más gente hemos tenido aquí, ¿sabe cuánto éramos? 15. 15. Me gusta algo que decía el pastor Rodrigo en Recoleta, probablemente Pablo, Abel, se va a recordar. Él una vez después de un aseo general dijo, ¿le gustó cómo está el templo? Está bonito, ¿no? Está limpio, sí. Los duendes, pues hermano, los duendes. Sí, pues 4 o 5 duendes que habían venido el día anterior a hacer el aseo. Y ese templo era grande, muy grande, muy grande. La gente se prueba en el servicio. Los diáconos se prueban en el servicio. Creo que este principio tiene que ver con eso, probarnos en el servicio. Luego dice el texto, ¿no? Mire qué interesante. Y estos también se han sometido a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado. O sea, entonces, después de que le hemos probado en el servicio, si realmente sirven, entonces reconozcámoslos en el oficio. ¿Cuántas iglesias hay que eligen diácono que en el tiempo de la campaña eran espectaculares? En el tiempo de vote por, pero maravilloso. Y que cuando fueron electos diáconos, fueron un cacho. Perdón que lo plantee de esta manera. Fueron un cacho. A los cuales continuamente había que andar detrás de ellos diciéndole, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. El problema es que muchas veces nuestras constituciones, nuestros estatutos, definen un tiempo. Entonces nos dicen, no, que el diácono es electo por X cantidad de años. Y cuando los elegimos y nos dimos cuenta que eran un cacho, no los pudimos sacar. ¿Por qué? Porque el estatuto dice un tiempo. Por eso creo que el apóstol Pablo da un buen consejo. Pruébenlos primero. Véalo en el oficio. ¿Cumple? ¿Cumple? ¿Es servicial realmente o hay que andar detrás de él diciéndole las cosas? Si es servicial, si cumple, entonces reconózcalo como lo que es, como un servidor, como un diácono dentro de la iglesia. Vamos a quedar ahí. La próxima semana viene un tema interesante. Estaba escuchando un predicador y él decía que a partir del verso 11 viene el problema. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces él dijo, en el versículo 11 está el problema. No porque hable de las mujeres,
sino porque hay que definir qué mujeres son. ¿Esposa de los diáconos o diaconisas? ¿Existen las diaconisas? Déjeme hacer una pregunta. No me la conteste, ¿eh? Déjeme hacer una pregunta. ¿En cuántas iglesias que usted conoce de nuestra línea doctrinal existen diaconisas o hay diaconisas? No me la conteste, piénselo solamente, piénselo para la próxima semana. ¿En cuántas iglesias de nuestra línea doctrinal conoce usted que hayan diaconisas? Ahora, no en el sentido de que hay mujeres que sirven, sino que diaconisas con el título. Yo conozco una que quiere hacerse diaconisa. ¿Cuántas conoce usted? ¿Conoce alguna? Bueno, próxima semana va a ser un tema interesante de ver. ¿Existen las diaconisas? ¿Pueden haber diaconisas? Así que próxima semana, si usted quiere despejar la duda, venga. Venga. El próximo fin de semana, aviso al tiro, próximo fin de semana, si usted quiere despejar la duda, venga. No vamos a transmitir el culto. No, sí lo vamos a transmitir igual, pero era para... Ya, vamos a orar. Vamos a orar. Las diaconisas van a transmitir el culto, ¿no es cierto? Claro. Ya, vamos a orar y terminamos. Vamos a orar y terminamos. Hermano Abel, ¿quieres orar, por favor?